Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1 al 12. Y le voy a invitar a que esté sobre sus pies y me voy a permitir leer esta porción de la Escritura. Dice así el Evangelio de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Señor, tú has resucitado. Y hoy queremos que durante la exposición de tu palabra podamos sentir cómo tu vida se manifiesta en la nuestra. Que tu palabra avive nuestros corazones y que tu palabra pueda ser expuesta el día de hoy para honra, gloria de tu nombre, y que podamos ser ministrados bajo la autoridad de esta tu santa palabra. En el poderoso nombre de Jesús, a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar un momento. Alrededor del mundo existen cerca de 4,200 religiones, además de una gran cantidad que ya se extinguieron al paso de los años. Solo en México, por citar un ejemplo, se contabilizan 6,484 asociaciones religiosas registradas. Súmele a eso aquellas que no tienen un registro. La religión no es otra cosa que el esfuerzo humano por intentar satisfacer una necesidad y alcanzar la salvación de su vida. Son muchos los hombres que se esfuerzan por querer vivir mejor, pero se dan cuenta que por muchas ganas que le pongan al asunto, sencillamente no pueden lograrlo. El esfuerzo es una evidencia clara en aquellos delantales que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén, intentando cubrir su desnudez. Es decir, intentaron por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, intentar borrar el pecado de sus vidas. Pero el escritor de Hebreos en el capítulo 9, verso 22, es muy claro al decir que no hay perdón de pecados si no existe derramamiento de sangre. Bendito Cordero inmolado que derramó su sangre para darnos vida. La mayoría de las religiones tienen un fundamento en la filosofía. La gran mayoría de ellas tienen grandes postulados, ideas que en base a ello van construyendo la actitud, el comportamiento de los que están practicando dicha religión. Pero solo 4 religiones se centran en sus iniciadores o fundadores: el Islam, y usted ha oído hablar acerca de ellos. El Islam radical es una de las religiones que dentro de sus miembros están dispuestos a morir por los ideales que ellos han creído. Tienen una convicción profunda por lo que a ellos se les enseña desde la niñez. Encontramos también el judaísmo, un tipo de religión antigua que cree que las obras son importantes. Vemos también el budismo y finalmente el cristianismo. Algo que tiene de coincidencia cada una de estas religiones, o en lo que puede coincidir cada una,
es que cada uno de sus fundadores murieron. Pero es solo el cristianismo y la fe de los cristianos quienes aseguran que Jesús resucitó, que la tumba en donde su cuerpo fue sepultado está vacía. Por eso el cristianismo es único y es exclusivo en su esencia, porque afirman los cristianos de generación en generación que el fundador del cristianismo se levantó y vive en la eternidad. Es algo que hemos oído, es algo que también hemos anunciado, es algo de lo cual hemos dado testimonio, y la predicación del Evangelio de Cristo lo podemos resumir en que Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, pero Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Mi teología y mi evangelio lo resumo en 3 palabras: Jesús está vivo. Y si tenemos un Jesús vivo, tenemos que reflejar al mundo lo que Él ha hecho y está haciendo a favor de su iglesia. Si Cristo, querido hermano, no hubiese resucitado, el apóstol Pablo le dice a los corintios que en vano fuera nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra predicación. Pero eso no fue así. Tal vez muchos se pregunten, ¿cómo es que el cristiano puede afirmar tal cosa? La Escritura, la Biblia, es el testimonio viviente que Dios nos ha dejado para que podamos escudriñarlo y podamos confirmar esta verdad que hemos proclamado por muchas generaciones. Quiero considerar 2 aspectos importantes del Evangelio de Lucas y lo quiero hacer de una manera muy breve. El primero de ellos es el proceder de la humanidad. La Biblia nos dice que hubo un grupo de mujeres que se levantaron muy de mañana el domingo y fueron a llevarle aroma al Señor, un perfume para ungir su cuerpo. Mientras ellas iban en el camino, se preguntaban: ¿quién nos va a mover la piedra? Vemos que Jesús fue sepultado y las tumbas antiguas tenían las tumbas de los ricos tenían una gran piedra que cubría el acceso. Además de eso, los evangelios dicen que había una guardia de soldados resguardando el cuerpo de Jesús, porque se había oído decir a través de su vida que Él iba a resucitar. Y entonces los grandes jefes o el gobierno de aquella época mandó a un grupo de soldados quienes estuvieran ahí para que el cuerpo de Jesús no fuese sacado o robado por medio de los discípulos. El domingo por la mañana, este grupo de mujeres determinadas fueron a la tumba del Señor, y cuando llegaron a aquel lugar, hermanos, se encontraron con un acontecimiento que impactó sin duda su corazón. Fue un acto de fe, porque aunque ellas iban caminando hacia aquel lugar y se preguntaban quién va a mover esa pesada piedra, ellas iban con paso firme. Cuando la fe y el amor comienzan a abrazarse y a caminar juntas, hay resultados verdaderamente increíbles. Cuando el amor y la fe se fundamentan en Dios, podemos alcanzar grandes cosas en el Señor. Cuando usted ha ejercido su fe en los distintos momentos de prueba, estoy seguro que Dios le ha ayudado. Cuando ha hecho uso de la fe de forma correcta, cuando su fe ha estado depositada en su Señor, la fe le ha dado grandes victorias. Creemos en un Dios que puede hacer todas las cosas. Él mismo declaró que no hay nada imposible para Él, y nosotros lo hemos abrazado como una realidad. Cuando estas mujeres llegan a aquella tumba, la piedra del sepulcro, dice el Evangelio de Lucas, estaba movida. Y permítame enfatizar 3 acciones de estas mujeres. Primero, estas mujeres olvidaron las palabras que su maestro les había dado en Galilea.
Jesús les había dicho que era necesario que su cuerpo fuera entregado a hombres pecadores. Era necesario que Él muriera crucificado, pero también era necesario que Él resucitara al tercer día. Muy a menudo la iglesia, muy a menudo los siervos de Dios, los pastores, muy a menudo los seguidores de Cristo olvidamos las promesas que Dios nos ha dado. Olvidamos las cosas buenas que Él ha dicho que haría. Olvidamos, hermanos, porque es parte de la naturaleza de los seres humanos. Pero para ser cristiano es importante recordar lo que Dios nos ha dicho. Para ser cristianos, pero buenos cristianos, es importante también reconocer que fuimos perdonados cuando Cristo llevó los pecados en la cruz y nosotros creímos en Él. Y además, la resurrección de Cristo era importante e indispensable en la vida del cristiano y de los que se acercan a Él, porque de esa manera somos justificados. Estas mujeres olvidaron palabras esenciales que no deberían haber olvidado. Durante distintos episodios de nuestra vida olvidamos palabras que Dios nos ha entregado. Mientras vamos por el valle de sombra y de muerte, mientras son días buenos y días malos, a menudo olvidamos las palabras de Dios. Cuando el dolor, la soledad, cuando nos llenamos de temor o de duda o de inconformidad, olvidamos las palabras que Dios nos ha dicho. No solamente usted, todos olvidamos a menudo y no recordamos lo que Dios ha dicho respecto a lo que haría. Olvidamos y no deberíamos olvidar una verdad tan importante como esta. El Evangelio lo resume de esta manera: Jesús resucitó. No debemos olvidar, mientras caminamos por el valle de sombra y de dolor, que Jesús resucitó. No olvide cuando Dios le dé victorias, que Él resucitó. No olvidemos cuando las cosas van bien y las cosas van mal, que Jesús resucitó. Hagamos una conexión clara con el mensaje de los evangelios y podamos recordar y no olvidar. Siempre recordar y tener presente, marcado y dicho en estas palabras, como si fuera tatuado en nuestra mente, la verdad de que Jesús resucitó. No lo olvide, jamás lo deje atrás. Estas mujeres lo olvidaron, pero Dios mandó un mensajero. La Biblia señala que un ángel de Dios llegó y hizo una pregunta, pero además hizo una afirmación también. Él les preguntó: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La religión en muchos de los casos es representado con aquellos que ya mueren y yacen ahí en una tumba. La religión muerta, la religión llena de filosofías o de ideas humanas, bloquean el pensamiento y el accionar de los seres humanos. Algo muy similar encontramos aquí, queridos hermanos, cuando estas mujeres bloqueadas por la perplejidad o la confusión que había en sus mentes, las atrapó. La Biblia señala que cuando miraron que estaba removida la piedra, entraron a la tumba y se quedaron verdaderamente impresionadas y confundidas porque no miraron el cuerpo de Jesús ahí. Comenzaron a pensar probablemente muchísimas cosas, pero la realidad es que la perplejidad te paraliza, te bloquea. Muy a menudo, y sobre todo en un país tan sísmico como este, se nos enseña a cómo actuar en medio de un sismo. Nos enseñan, hay muchas veces simulacros, nos dicen lo que tenemos que hacer, seguramente de memoria lo conocemos, pero cuando viene el sismo actuamos de una manera totalmente distinta, porque el temor nos paraliza, nos bloquea en lo que debemos hacer, pensar y decir también. Y de igual manera el temor se apoderó de estas mujeres. Quedaron perplejas al mirar que no estaba el cuerpo del maestro en aquel lugar. ¿Sabe? La religión
de los hombres siempre está en busca de cosas novedosas. El hombre no se conforma con lo que Dios ya le ha dejado. Es algo muy parecido al deseo de una música nueva, de una vieja trompeta. Buscan lo novedoso. Ellos quieren un evangelio de variaciones, pero esa música no viene del cielo. Un evangelio diferente, un evangelio con variaciones, un evangelio alejado de la verdad de la Biblia no es el evangelio de Dios. Debemos saber que no somos llamados a buscar entre los muertos al que vive. No somos llamados a buscar a Dios en medio de una religión vacía o carente de la verdad que Él nos ha dejado en la Biblia. Somos llamados a buscar al que vive en medio de la declaración del Evangelio de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida también. El corazón se llena de temor, la vida se llena de confusión. Y el ángel les dice: Él no está aquí porque ha resucitado. No lo busquen aquí porque Él está vivo. La verdadera religión nos debe llevar a buscar a Dios en cada momento de nuestra vida. La vida de fe no solo se trata de asistir durante la semana a las diversas reuniones. La vida de fe se trata en realidad de vivir una vida piadosa delante de nuestro Señor, de vivir una vida piadosa delante de los hombres, de vivir una vida alejado de lo que a Dios le desagrada, del pecado, y vivir centrados en la verdad que Él nos ha dejado. No podemos pensar en otra cosa el día de hoy que esté alejada de esta verdad teológica. Esta afirmación descansa, hermanos, en una verdad que podemos comprobar. Hay evidencias claras de que Jesús realmente resucitó. La resurrección de Jesús es la piedra angular de todo el cristianismo. Sin resurrección no habría fundamento de doctrina. Si quitáramos la resurrección, no tendríamos, hermanos, un peso en la enseñanza que transmitimos. La resurrección del Señor es lo más importante dentro de la predicación de la verdad del Evangelio. No podríamos nosotros poner un fundamento más sólido que la enseñanza de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, y pensémoslo por un momento, seríamos muy iguales a todos los demás. Si Cristo en verdad no hubiese resucitado, en vano hubiese sido todo lo que los hombres han hecho a lo largo de la historia. En vano el martirio de muchos que se han entregado por esta santa verdad. Lo tercero que quiero reconocer en estas acciones de las mujeres es que dieron un testimonio de lo que habían escuchado por medio del ángel. La Biblia dice que salieron delante de los discípulos, llegaron a casa y comenzaron a hablarle a los 11 discípulos que habían quedado. Comenzaron a predicarles y a dar testimonio de lo que el ángel había anunciado. Pero aún los discípulos y a todos los demás que estaban ahí, quienes escucharon, pero me llama mucho la atención que los discípulos dijeron que estas mujeres estaban locas, que la palabra que salía de sus labios no era una palabra congruente, o no era una palabra que en realidad debería ser considerada. Aunque los discípulos vieron que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó también a la hija de Jairo y resucitó a su amigo Lázaro durante su ministerio, ellos consideraban que las palabras de aquellas mujeres no tenían un valor suficiente para ser creídas. Les pareció una verdadera locura. Pensaron que habían enloquecido. En otras palabras, pensaron que estaban locas. Y dice el texto que no creyeron al testimonio de aquellas mujeres. Los discípulos tenían una evidente incredulidad. Yo no sé si ustedes a veces sienten un tipo de incredulidad muy parecida a esta,
y son turbados en su pensamiento al creer que probablemente no haya una vida después de esta vida. Lo más trágico de la muerte es la duda que pueda surgir en nuestro corazón al pensar, hermanos, que probablemente no hay otra vida después de esta. La resurrección de Jesús evidentemente nos muestra que hay una vida después de esta vida, que más allá del sol hay una realidad, que después de morir la vida no se termina, sino que apenas la vida comienza, que al cerrar los ojos en esta tierra los estaremos abriendo allá en la eternidad con el Señor. Entre la duda y la incredulidad, Pedro se levantó y corrió hacia aquel lugar. Vea usted y note por un momento que la fe que estaba en Pedro comenzó a hacer un eco, porque Pedro fue y tal vez pensó, por si las dudas voy a ir a ver si lo que estas mujeres que parecen que han enloquecido están diciendo la verdad. Y cuando llegó allá miró que el cuerpo del Señor no estaba, que los lienzos, las vendas que habían puesto sobre él estaban en el piso, y dice el texto que Pedro se maravilló al mirar que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Si a Pedro le maravilló, a mí me maravilla doblemente que la tumba esté vacía. Son muchas personas quienes han tenido la oportunidad de ir a Israel y comprobar que esa tumba en realidad está vacía. La obra humana fue importante. Lo que los hombres hacen frente a ciertas situaciones es importante, pero no es tan importante como la obra divina. Vemos que Dios se entregó y que obró mediante su muerte y su resurrección. La tumba vacía nos da el testimonio que deberíamos abrazar y enseñarle hasta el cansancio a nuestros hijos y a nuestros nietos, y que todo el mundo pueda reconocer esta verdad inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo. Era necesario, dicen los evangelios, que Jesús resucitara. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Le voy a decir 3 cosas de la necesidad evidente de la resurrección de Jesús. Primero, si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese perdón de pecados. Vemos en primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7 al 17, que Pablo afirma que en vano, hermanos, hubiésemos de creer en el perdón de los pecados si realmente Jesús no hubiese resucitado. El castigo de Dios, o la ira de Dios de Romanos 2, estaba destinada a que el hombre pudiese recibirla, pero fue en su infinito amor que Jesús ocupó nuestro lugar. El hombre que se entregó por voluntad y como sustituto para que pudiésemos en realidad tener un sentido en nuestra vida y alcanzar no solamente un sentido en la forma en cómo viviéramos, sino principalmente pudiésemos gozar de una eternidad gloriosa con Él. Pedro nos recuerda también que la muerte y la resurrección de Jesús tienen un elemento esencial para la vida de la iglesia. El pecado del cristiano es evidente porque es una herencia que traemos desde Adán. Un hombre pecó, un hombre causó que la muerte entrara, pero un hombre vino a romper con esa maldición. El cristiano debe glorificar el nombre de Dios. El cristiano debe glorificar a Cristo en su corazón, en su vida, a través de sus labios, porque nadie le pudo haber entregado una libertad de su vida, sino solamente Cristo Jesús. Pensemos en la libertad que Él nos ha dado mediante la resurrección. Era necesario que Él resucitara, porque por la muerte nosotros recibimos perdón de pecados, pero por la resurrección somos justificados. ¿Y eso qué es? Pablo dice en Romanos 5:1 que somos presentados delante de Dios Padre mediante Jesucristo como hombres libres de todo pecado. ¿Quién no ha hecho algo malo? El mismo apóstol señala que no hay justo ni aun uno en Romanos 3. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios.
Pero dice que la resurrección fue necesaria para que Jesús nos tomara y dijese al Padre: este es mi Hijo y Él no tiene pecado alguno. Hay total libertad y limpieza en su vida. Imagínense por un momento un hombre que atropella a otro y lo mata, lo asesina. Lo llevan a prisión, el juez sabe todo el caso y alguien por ahí se levanta y dice: es culpable, ha cometido un asesinato involuntario, pero es culpable y va a tener que pagar con cárcel. Pero entonces alguien se levanta y dice: yo quiero ocupar su lugar, yo quiero entrar a la cárcel, esos 30 años que le van a dar a él en la cárcel, yo quiero ocupar ese lugar. Es exactamente lo que Cristo hizo. Él se levantó y dijo: Él necesita pagar, el ser humano, el hombre necesita pagar una condena por su pecado, tiene que morir. Pero Él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Él levantó su mano y ocupó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Él vino, hermanos, para que toda la ira de Dios cayera sobre Él y para que cuando fuésemos presentados delante del Padre dijese: Él, ella, son mis hijos y no hay mancha alguna en sus vidas. Es algo que deberíamos tener muy en profundidad. Es algo que deberíamos considerar muy profundamente, porque el que más recibe beneficio, más agradecimiento debe tener en su corazón. Siempre me he preguntado y me he cuestionado de qué manera podría pagarle a mis padres lo que han hecho por mí. Y lo único en lo que he concluido siempre es que lo único que puedo hacer es devolverles un poco a ellos de lo que han hecho y devolverle a otras personas quienes también necesitan un poco de lo que ellos me enseñaron a hacer, y de esa manera estaría solo retribuyendo un poco todo lo mucho que he recibido. En el mismo sentido he pensado de qué manera puedo pagarle yo a Dios, y tristemente siempre concluyo también en el hecho en el que no podría yo pagarle a Dios con nada, ni aún dando mi propia vida, morirme físicamente y decirle: aquí estoy. No podría yo pagarle entregando todos los años, todos los segundos de mi vida y decirle: Señor, aquí estoy para servirte con excelencia. No podría pagarle, y al igual que yo, nadie podría pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Lo único que podemos hacer es retribuirle un poco de las grandes bendiciones y los grandes beneficios que Él nos ha dado. Servimos porque estamos agradecidos. ¿Qué es lo que usted hace cuando una persona le ayuda? Su forma de agradecer dice mucho de usted. Su forma de actuar dice mucho de la persona que recibe. Si una persona realmente está agradecida con otra, intentará agradarle, intentará hacer cosas buenas por él o por ella o por los suyos. Cuando una persona está agradecida, se esforzará al máximo. Incluso usaré esta palabra por quedar bien con esa persona. Pero el cristiano muchas veces con sus acciones demuestra que su gratitud no es tan profunda como debería de ser. No es una gratitud tan correcta como realmente deberíamos presentársela a Él. Debemos aprender, hermanos, y reflexionemos juntos acerca de la gratitud que debemos manifestarle a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El segundo aspecto que vemos es que la resurrección de Cristo fue el sello de sus afirmaciones. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Al igual que Jonás estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches, así el Señor estuvo en el sepulcro durante todo aquel sábado de reposo. Y la resurrección de Cristo de entre los muertos nos manifiesta también una afirmación que la Biblia nos ha dicho por mucho tiempo: Él es inocente. ¿Sabe por qué razón tenemos que ir a la tumba libres de todo pecado? Primero, porque es el acceso que vamos a tener hacia la presencia de Dios. ¿Por qué razón Jesús no estuvo ahí? ¿Por qué el cuerpo de Jesús no estuvo dentro de la tumba? Porque no había un derecho legal de la muerte para sostener con sus lazos la vida de Jesús.
No había pecado alguno en él. Los pecados que estaban en él los imputaron. Eran imputaciones que él llevó. No eran pecados que él había cometido, sino eran pecados que él había decidido cargar de forma voluntaria. Si vamos a la tumba con pecados, habrá derecho legal de la muerte para sostenernos y no darnos la libertad. No podríamos resucitar si vamos manchados, si morimos en pecado. Es por eso que tanto énfasis hay para que vivamos una vida libre del pecado. No había manera de detener al Señor porque Él era inocente. Él fue declarado inocente delante del Padre y se da cuenta lo que Él hizo con nosotros. Nos declara inocentes también. Nos dice que somos inocentes de toda culpa, somos inocentes de todo pecado. Pero ahora es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, mediante el Espíritu Santo, mantenernos libres de todo pecado. Si quiere verse con el Señor, si quiere resucitar un día, tiene que vivir limpio. Y finalmente, la resurrección de Cristo es nuestra propia garantía de que un día vamos a resucitar. Cristo se murió en la cruz, pagó un precio. ¿A quién le pagó el precio? ¿A la justicia de Dios? ¿Qué pensaría usted de un Dios que ha declarado que el que hace lo malo necesita enfrentar su justicia? El terrible problema que hoy vivimos es que nuestra justicia está limitada y nuestra justicia está ensuciada, empañada por la corrupción. El concepto de justicia de Dios tiene una amplia diferencia entre nuestra propia justicia. Muy a menudo hemos pensado que si alguien le hace algo a un familiar, principalmente a un hijo, se nos va a olvidar que somos cristianos y vamos a ejercer justicia por propia mano. Y las personas ya no creen en la justicia. Si hiciésemos aquí rápido una encuesta de cuántos creen en su sistema judicial o en la justicia humana, seguramente estaríamos reprobándolo. ¿Qué pensaríamos de un Dios que dijo: voy a hacer justicia con aquellos que hacen lo malo, pero que se haga de la vista gorda y diga: no pasa nada, no hay problema? Él ya había dicho que si pecara el alma iba a morir. El alma que pecare, esa moriría. Él tenía que recibir un pago a su propia justicia. Y entonces no había quien. Y Jesús volvió a decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y entonces Él vino. Y al morir le estaba pagando a la propia justicia de Dios. A su justicia le pagó. Y cuando Él le pagó a su justicia, ¿sabe qué vemos? Vemos que Él aceptó ese pago que el Hijo le estaba dando. En el Antiguo Testamento encontramos que había corderos que eran matados, había derramamiento de sangre, pero esos sacrificios no eran gratos para Dios, no eran aceptos. Pero cuando vio morir a su propio Hijo, derramar la sangre del cordero inmolado, el Padre se agradó y dijo: acepto el pago que el Hijo trae a mi justicia. ¿Y en dónde está esa afirmación? En el hecho de que Él resucitó. Porque si Él no hubiese resucitado, el sacrificio y el pago que le dio al Padre no hubiese sido agradable y acepto delante de Él. Cuando usted y yo venimos aquí, no venimos a pagarle nada. Lo que venimos a hacer es voluntariamente a morir delante de Él.
Y le quiero hablar rápidamente de la desconexión que hay del evangelio. Y a veces vivimos muy en el presente o muy en el futuro, pero no vivimos en la realidad donde Dios quiere que vivamos. Una parte de la promesa y de la garantía de la resurrección ya se dio en nuestra propia vida. En Efesios capítulo 2, verso 5 dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó a vida. Así que una parte de esa resurrección ya está en nosotros. Antes éramos cierto tipo de personas, vivíamos en obscuridad, carentes de amor, carentes de perdón. Pero ahora el Señor nos ha dado una nueva vida. Su resurrección entonces es una garantía de nuestra propia resurrección. Todos aquí un día vamos a morir. Todos. Pero Él es la primicia de la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero al toque de la final trompeta. ¿Sabe qué es nuestra esperanza? Que nuestros seres queridos que ya murieron descansan en los brazos de su Señor y están en el cielo. Pero además de que su cuerpo físico está siendo resguardado por Él. Un día, al igual que Él, resucitaremos. Un día tendremos que morir, pero también vamos a resucitar con Él. Jesús resucitó, y si Él vive, puedo yo vivir el mañana. Jesús resucitó, y si Él vive, porque vive Él, yo puedo alcanzar victorias en Él. Ve a la cruz conmigo un momento. Ahí está, derramando su sangre, amándonos hasta el final. Pero ahora vea conmigo un momento el sepulcro. Está vacío. Él no está ahí. Se le apareció a más de 500 personas. En Primera de Corintios vemos que a más de 500 personas se le apareció. Ve ahí su tumba vacía. Jesús resucitó. Y por eso tenemos vida hoy. Levántese un momento. Tú y yo éramos culpables. Y Él dice, yo ocupo tu lugar. ¿Pero por qué? Porque te amo. Su resurrección nos da justificación y paz. Somos justos, no por nuestras capacidades, es porque Él nos presenta justos, libres de todo pecado. Esfuérzate, iglesia amada, a vivir en esa justicia. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo un momento. Es un tiempo de reflexión totalmente. Y comienza a hablar con Dios. Platica con Dios. Ahí donde estás. Habla con Él y dile lo que de tu corazón salga. Solo recuerda que eres su hijo mientras estás orando. Solo recuerda que Él dice que eres justo. Solo recuerda que Él te sustituyó en una tarea que voluntariamente Él quiso hacer. Solo recuerda que si vive Él, podemos vivir el mañana. Solo recuerda que en esta vida también parte de esa resurrección ya ocurrió cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, pero que ahora vivimos a una nueva vida. Esta es la obra más grande que Jesús hizo. Esta es la verdad más grande que tenemos en el Evangelio. Si no tuviésemos esta verdad tan grande, realmente no podríamos vivir de una manera justa,
de una manera correcta. Si esta verdad no existiera, los milagros no pudiesen efectuarse, el perdón de pecados no pudiese efectuarse. Si esta verdad de la resurrección de Cristo no existiera, nuestra esperanza se borraría totalmente. Si el cristianismo perdiera su verdad de la resurrección de Cristo, nos quedaríamos absolutamente sin nada. Vamos a ir.